Hay sensaciones que pesan, sensaciones que solo quien las ha vivido puede llegar a comprender del todo. Es algo muy físico, ¿sabes? Se siente aquí, en la mano, el peso del móvil, que a lo mejor tiembla un poquito, y esa espera de un mensaje que puede ser la pequeña migaja de afecto que te salva el día, o por el contrario, la frase que lo hunde absolutamente todo. Y junto a eso llega la niebla. Esa confusión mental tan densa que te hace dudar de todo, que lleva a preguntarse casi en un susurro, ¿pero esto me lo estoy inventando? ¿De verdad pasó así? Y esa duda es que es como un veneno, ¿sabes? Que se mete muy despacio y va borrando la confianza en lo que una persona ve, en lo que siente, en su propia memoria. Claro, y la suma de todo eso es un agotamiento, pero un agotamiento que se siente en los huesos, ¿no crees? Es el cansancio de vivir siempre en alerta, de tener que medir cada palabra, cada gesto, cada silencio, siempre intentando esquivar una explosión que, en el fondo se sabe que va a llegar, que es inevitable. Pues mira, si algo de lo que acabamos de describir suena familiar, lo primero que hay que entender es algo fundamental. Esta experiencia, que parece un caos absoluto, en realidad sigue un patrón. Y es un patrón, bueno, dolorosamente predecible. Para que se entienda mejor, vamos a contar la historia de alguien, una historia ficticia a quien vamos a llamar Elena. La historia de Elena, como tantas otras, empieza como un auténtico sueño. Es esa fase que llaman bombardeo de amor, el famoso love bombing. Esa sensación increíble de por fin he encontrado a mi alma gemela. Esa es la idealización. Pero claro, poco a poco, de una forma muy sutil, casi sin que se dé cuenta, empiezan las pequeñas críticas, las comparaciones con otras personas, y ahí, sin saberlo, ya ha entrado en la fase de devaluación. Y de repente, cuando menos se lo espera, llega el descarte. Un silencio helado, un abandono que se siente brutal y que la deja, pues eso, sintiéndose vacía, sin ningún valor. Y lo más cruel es que, justo cuando Elena empieza a recoger sus propios pedazos, a intentar reconstruirse, él vuelve. Vuelve con promesas, con un arrepentimiento que parece real, y la absorbe de nuevo. Es como una aspiradora emocional. De hecho, esta táctica tiene un nombre muy gráfico: hoovering. Vale, aquí tenemos que hacer una pausa. Porque la gran pregunta, la que todo el mundo hace desde fuera y la que muchas veces la propia persona se hace, es la misma. Pero bueno, ¿y por qué no se fue? ¿Por qué no lo dejó? Y la respuesta es importantísima, porque no tiene nada que ver con ser fuerte, o débil, o inteligente. Tiene que ver con pura biología, con cómo funciona nuestro cerebro. Exacto. El primer mecanismo que lo explica es algo llamado refuerzo intermitente. Para entenderlo, pensemos en una relación sana. Es como un puerto seguro, ¿no? Es predecible, te da seguridad. En cambio, una relación así funciona exactamente igual que una máquina tragaperras. De vez en cuando te da un premio pequeño e impredecible. Y el resto del tiempo, solo hay pérdidas. Esos picos de euforia y esos vacíos tan profundos, eso es lo que crea una adicción potentísima. Ese es el quid de la cuestión. Es que el cerebro no se está enganchando al amor, se está enganchando a la incertidumbre, a no saber cuándo vendrá el premio. Esos poquitos momentos buenos, al ser totalmente aleatorios, liberan un chute de dopamina brutal, que es la hormona de la recompensa. El resto del tiempo, el cuerpo está bañado en cortisol, la hormona del estrés. Y aquí viene la paradoja más terrible. Se empieza a creer que la misma persona que te da el veneno es la única que tiene el antídoto. Totalmente. Y aún entendiendo esta adicción, que ya es mucho, sigue quedando la pregunta más difícil de todas. ¿Y la parálisis? ¿Por qué esa sensación de no poder moverse, de no poder reaccionar, incluso cuando desde fuera parece que la puerta de la jaula está abierta de par en par? Pues eso nos lleva directamente a la segunda pieza clave del puzzle, un concepto que se llama indefensión aprendida. La metáfora más clara para entenderlo es la de una jaula electrificada. Imagínalo. Al principio se intenta escapar. Se toca un barrote, descarga. Se toca otro, descarga. Y como las descargas son aleatorias e impredecibles, llega un momento en el que el cerebro aprende una lección terrible para poder sobrevivir. Haga lo que haga, el resultado es dolor, así que es mejor no hacer nada. Resistirse es inútil. Y simplemente deja de intentarlo. Y esto es importantísimo que quede claro. Esa parálisis no es una elección, no es no quiero salir, no es debilidad. Es un mecanismo de supervivencia. Es el cerebro diciendo literalmente, la inacción es más segura que la acción. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento puede provocar un castigo que no sé de dónde vendrá. A esto los expertos lo llaman agotamiento adaptativo. El sistema se apaga para sobrevivir. Es que, precisamente por esto que acabamos de explicar, cuando alguien escucha ese consejo, a veces con toda la buena intención del mundo, pero que es terrible, de venga, tienes que perdonar, o simplemente pasa página. Uf. Es que se está invalidando por completo la realidad de lo que ha pasado. Se está ignorando toda esta lógica biológica de supervivencia.
Y hacer eso, decirle eso a alguien que está en ese estado, puede ser absolutamente devastador. Entonces, vale, una vez que entendemos la lógica de la máquina tragaperras y de la jaula electrificada, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se recupera el poder? Pues no con grandes teorías, sino con herramientas muy prácticas, casi como si fueran escudos. Hay dos escudos principales, dos estrategias que son increíblemente poderosas. La primera, y la más conocida, es el contacto cero. Es el límite definitivo, es cortar por lo sano, cortar toda comunicación, todo lazo, para que el sistema nervioso pueda empezar a desintoxicarse y a sanar. Es crear un espacio seguro. Claro, pero todos sabemos que a veces el contacto cero simplemente no es una opción, porque hay hijos, porque salen del trabajo, en fin. Y para esos casos existe el segundo escudo, el método de la piedra gris. La estrategia es simple, pero es brillante. Consiste en volverse tan interesante como una piedra gris en el suelo, dar respuestas cortas, informativas, sin una pizca de emoción. El narcisista se alimenta de la reacción, del drama. Si se le quita ese alimento, se aburre y se va a buscarlo a otro sitio. Es una forma de volverse invisible a su radar. Y con esto llegamos a la parte que quizás sea la más importante de todas. Si solo hubiera una cosa que se pudiera quedar grabada de todo esto, tendría que ser la que viene ahora. Quien ha vivido algo así no está loco, ni loca. No hay absolutamente nada roto en su interior. Lo que se experimentó fue real. Toda esa confusión, esa niebla mental, no era un fallo de la persona. Era, en sí misma, una herramienta del abuso. Y por favor, que esto quede muy claro, no fue culpa de quien lo sufrió. Todo esto que hemos explicado es biología, no es una cuestión de debilidad. El cerebro hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Fue una respuesta de protección increíblemente inteligente. Por eso, si al escuchar todo esto a alguien le viene a la mente una persona, alguien cuya luz parece que se está apagando poco a poco, quizás, solo quizás, compartirle este espacio pueda ser una manera de tenderle la mano, de decirle que lo que siente es real, que no hay nada malo en su interior y que por encima de todo hay una salida.